Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho Penal, parte general, y vamos a ver el Derecho Penal Juvenil y las personas jurídicas. Bien, el menor ante el derecho penal. El artículo 19 del Código Penal dice que los menores de 18 se rigen por las leyes penales especiales, o sea, por la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad del menor, responsabilidad penal del menor. Vale, con anterioridad, pues vemos que hay algunos códigos que también tratan la responsabilidad penal del menor, pero no lo regulan de esta manera, ¿vale? De hecho, vamos hasta el siglo XXI, hasta la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, pues no ha habido una ley especial para ellos. El ámbito subjetivo de aplicación a los menores de 18 años mayores de 14, porque los menores de 14 años se rigen por las disposiciones del Código Civil. El ámbito objetivo pues, es haber cometido una conducta tipificada como delito y que no concurra una causa de exención ni de extinción de la responsabilidad penal. Es decir, lo mismo, tiene que haber una acción o omisión típica antijurídica culpable y punible. Ya está. Eso sí, los menores de 14 son inimputables. Los que son imputables son los que son entre 14 y 18. Bien, las consecuencias jurídico-penales. Tenemos las medidas sancionadoras educativas y las medidas de seguridad y reinserción social. Empecemos por las educativas, ¿vale? Son varias. Una de ellas es el internamiento. Puede ser abierto, semiabierto, cerrado. Normalmente es para 2 años, es lo general, más una libertad vigilada. Ahora bien, hay un régimen específico de internamiento cerrado cuando un menor de 16 o 17 años haya cumplido un hecho grave. Entonces el internamiento va a ser entre 1 y 6 años y luego una libertad vigilada de hasta 5 años. Si el menor que tenga 14 o 15 años ha cometido delitos de homicidio, violación o terrorismo, el internamiento podrá ser de 1 a 5 años y la libertad vigilada hasta los 3. Y si el menor tiene 16 o 17 años y ha cometido no un hecho grave, sino homicidio, violación o terrorismo, el internamiento podrá ser de 1 a 8 años y una libertad vigilada hasta los 5. Bien, la segunda medida sancionadora educativa es el tratamiento ambulatorio, que es hasta 2 años, y en este caso es lo mismo si se trata de un delito grave. Si el menor tiene 14 o 15 años, puede ser hasta 3 años la duración, y si tiene 16 o 17, hasta 6 años. La asistencia a un centro de día tiene como máximo 2 años. Lo mismo, si es un delito grave, si tiene 14 o 15 años, pues puede ser hasta 3 años, y si tiene 16 o 17, hasta 6 años. La permanencia del fin de semana, el límite máximo son los 8 fines de semana. Si ha cometido un delito grave y tiene 14 o 15 años, se amplía hasta los 12, y si tiene 16 o 17 años, hasta los 16 fines de semana. La libertad vigilada, hasta 2 años. Si ha cometido un hecho grave, 14 o 15 años, pues hasta los 3 años, y si tiene 16 o 17, hasta los 6 años. La prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o familiar o persona determinada por el juez, hasta 2 años. Si ha cometido un hecho grave, los menores que tengan 14 o 15 años se amplía hasta los 3 años, y los que tienen 16 o 17 hasta los 6 años. La convivencia con otra persona, lo mismo, 2 años si comete un hecho grave, pues ampliable hasta los 3 si tiene 14 o 15 años, o hasta los 6 si tiene 16 o 17. Prestaciones en beneficio de la comunidad tiene un máximo de 150 horas. Si ha cometido un hecho grave y tiene 14 o 15 años, el máximo se emplea hasta las 150 horas, y si tiene 16 o 17 hasta las 200 horas. Las tareas socioeducativas es hasta los 2 años. Si ha cometido un hecho grave, puede ser ampliable hasta los 3 años si tiene 14 o 15 años, o hasta los 6 años si tiene 16 o 17 años. Como vemos, esto se repite todo el rato. Puede también dar una amonestación por el juez, una privación de licencias, por ejemplo, la de conducir o la de portar armas, hasta 2 años es el límite, pero si ha cometido un hecho grave y tiene 14 o 15 años, puede ser ampliable hasta los 3, y tiene 16 o 17 hasta los 6 años. La inhabilitación absoluta puede darse lo mismo, son 2 años, pero si ha cometido un hecho grave, puede ampliarse hasta los 3 en caso de que tenga 14 o 15 años, o hasta los 6 años si tiene 16 o 17. Es decir, las medidas sancionadoras educativas son internamiento, tratamiento ambulatorio,
asistencia a un centro de día, permanencia al fin de semana, libertad vigilada, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, convivencia con otra persona, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, amonestación, privación de licencias e inhabilitación absoluta. Todos estos tienen más o menos un límite de 2 años todos, menos uno que tiene pues eso, las 100 horas en beneficio de la comunidad o los 8 fines de semana en la permanencia del fin de semana, y siempre se puede ampliar si ha cometido un delito grave. Vale. Vale, estas medidas son ejecutables una vez que haya sentencia firme. Y luego, como siempre, puede haber unas medidas de seguridad y reinserción social. Bien, con respecto a la responsabilidad civil, según el artículo 61.3 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, la responsabilidad civil derivada de los delitos van a responder solidariamente los padres o tutores, los acogedores o los guardadores. Vale, ¿por qué se extingue la responsabilidad penal de los menores? Lo mismo que hemos dicho antes en un tema anterior. Esto viene en el artículo 130 del Código Penal, ojo, en el Código Penal, no en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Es decir, se extinguirá por muerte del reo, remisión definitiva de la pena suspendida, cumplimiento de la pena y de la medida de seguridad, el indulto, el perdón del ofendido, la prescripción del delito, la prescripción de la pena o de la medida de seguridad. Y las otras dos modalidades de extinción de la responsabilidad penal de los menores que sí que vienen en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor es la corrección en el ámbito educativo o familiar y la conciliación del menor con la víctima. Bien, ahora pasemos a hablar de las personas jurídicas. Las personas jurídicas tradicionalmente eran inimputables, es decir, societas delinquere non potest. Las sociedades que delinquen no pueden delinquir, ¿vale? Entonces, como no pueden delinquir, no delinquen, ¿sabes? Ahora bien, desde el 95, desde que se pone este Código Penal, hasta el 2010, poco a poco se introducen regulaciones que tienen que ver con la responsabilidad de las personas físicas. Y con la ley del 2010 ya las personas jurídicas son responsables. Ahora bien, tras la ley del 2015, ¿vale?, que modifica el Código Penal, las características de la responsabilidad penal de las personas jurídicas son que tiene una responsabilidad penal directa, que es independiente de la persona física, que puede coexistir la responsabilidad de la persona física y de la persona jurídica, que es una responsabilidad limitada y que constituye una multa. En derecho comparado también hay responsabilidad de las personas jurídicas, responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿vale? Los aspectos básicos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es que no todas las personas jurídicas son penalmente responsables, se excluyen las entidades de derecho público y las entidades estatales mercantiles. ¿Qué delitos dan lugar a la responsabilidad? Tráfico ilegal de órganos, tráfico de seres humanos, prostitución, descubrimiento o revelación de secretos, estafas y privación en la ejecución. Debe cometerse por cuenta y en beneficio de la persona jurídica. Y hay dos vías de imputación, que se ha cometido por las personas con poder en la dirección o que sean cometidos por empleados. La responsabilidad de la persona física y el de la persona jurídica es independiente, no tiene por qué ser, o sea, no tiene por qué depender una de otra, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las penas aplicables? La multa por cuotas, la que hemos visto la de días, o una multa proporcional, que se disuelva la persona jurídica, que se suspendan sus actividades durante 5 años, que se clausuren los locales hasta 5 años, que se prohíben la realización de actividades en cuya ejecución se haya cometido, ¿vale?, que se haya cometido un delito. Puede ser una clausura, o sea, una prohibición temporal hasta 15 años o definitiva. Que haya una inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas hasta 15 años y que haya una intervención judicial para la salvaguarda de los derechos de los trabajadores o de los acreedores y que tiene una duración de hasta 5 años.
También tienen que cubrir una responsabilidad civil, como las personas físicas. ¿Y cómo se extingue la responsabilidad criminal? Pues por cumplimiento de la condena, por prescripción de la infracción penal, por prescripción de la pena. Obviamente porque, por ejemplo, no puede ser por muerte del reo, porque no hay o sea, no es una persona física, entonces no muere, entonces no puede extinguirse por eso, entonces ese caso no vale. O sea, se extingue la responsabilidad de las personas jurídicas, se extingue por cumplimiento de la pena, prescripción de la infracción penal y prescripción de la pena. Ahora bien, la transformación, fusión o escisión no extingue la responsabilidad penal. Obviamente, en plan, no, es que me he extinguido y ahora soy dos. Soy dos, no. Esas dos siguen teniendo la responsabilidad penal, ¿vale? Y ya está. Hasta aquí. Sí, hasta aquí. Ya hemos terminado derecho penal. Parte general, espero que os haya servido. Y pues nos vemos en los siguientes vídeos y sigo haciendo, ¿vale? Un saludo.